Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de finalización de la semana. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Mónica diciéndome que realmente soy un coach de primera. Qué bien, así da gusto empezar el webinar. Muy bien, estupendo. Bueno, recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living. Mi nombre es David Aranzábal y el broker markets.com. Bueno, pepinazo, la palabra resumen es pepinazo, 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 ¿vale? Pepinazo. Bien, esta mañana que teníamos webinars de formación, pues más de media hora hemos estado hablando solo de lo que había sucedido esta madrugada en Japón. A ver, yo no es por dármelas de que sabía que iba a suceder esto, porque ciertamente ha sido una sorpresa. De hecho, las votaciones han sido muy ajustadas. Han sido 5-4 en aumentar esa masa monetaria. Ahora lo explico con más detalle. Pero si recordáis ya en el webinar de ayer, antes de que cerráramos el día, y el de preparación de la semana, yo ya os estaba comentando que estábamos teniendo cotilleos de Bloomberg, en los cuales, no a través de Kuroda, pero sí a través del gobierno de ABE, estábamos escuchando que estaban muy preocupados por el tema de la inflación. Este objetivo de un 2% lo veían inalcanzable con las medidas que estaban teniendo actualmente y que quizás probablemente en la reunión de esta semana podíamos tener sorpresas, ¿vale? En toda la prensa nacional veréis que ha sido una gran sorpresa, etcétera, etcétera, y realmente lo ha sido, porque no sabíamos las cantidades, pero yo ya os había anunciado en el webinar del lunes y de el último que hicimos de seguimiento de mercado que quizás podría suceder algo parecido a lo que ha sucedido hoy, ¿vale? Bien, vamos a ir con más detalle y vamos a echar un vistazo qué es lo que ha sucedido. Bien, vamos para allá. Bueno, pues ¿por dónde empiezo? Vamos a ver, mira, aunque no esté relacionado directamente con lo que ha sucedido esta mañana, vamos a ver cómo el US Dollar Index, fijaros, ha reaccionado de forma tal que está rompiendo el 86,75. A ver, en el chat, ¿por qué pensáis que el US Dollar Index ha roto resistencias y se ha acercado de una forma tan agresiva a el nivel que teníamos anterior, de principios de octubre? Y estamos, vamos a ponerlo en gráficos semanales para que veáis en niveles del 2010, ¿vale? En precios del 2010. A ver, en el chat. Chicos. Bien, ¿vale? Bien. Tenemos a Francisco Paco Moreno, que es trampa. Bueno, de hecho creo que además has sido tú quien lo ha dicho esta mañana, ¿vale? Bien, efectivamente, como estáis diciendo, efecto indirecto debido a la venta masiva de yenes. Al vender yenes, lo tenemos que vender contra algo, ¿no? Cuando cambiamos una divisa, la cambiamos contra otra, ¿no? Si me voy a Inglaterra y hago un cambio porque quiero libras, ¿contra qué divisa la hago? Pues normalmente contra los euros, que es lo que tengo, ¿vale? Si me voy de viaje a Estados Unidos, pues lo mismo, ¿vale? Si decido vender yenes, pues lo tendré que vender contra alguna otra moneda. Si hago una venta agresiva de un montonazo de yenes, porque me voy posicionando para la que va a venirse encima, ¿contra qué monedas la hago? Bueno, pues contra unas cuantas, pero principalmente ha sido contra el dólar estadounidense, como suele ser, ¿vale? El cruce que más liquidez tiene contra el yen es el dólar estadounidense. Por lo tanto, se ha realizado una compra masiva de dólares, que lo vemos aquí reflejado. Estamos viendo gráfico semanal, a qué niveles estamos. En el diario el nivel principal de la resistencia tocada y en H1 para ver cómo ha sido el movimiento, ¿vale? En dos ondas. Esta mañana estábamos viendo el testeo y ya durante este mediodía pues ha sido la rotura hasta el 87,25, ¿vale? Pepinazo, ¿vale? Bien, bueno, vamos a seguir con los índices ya que estamos en esta carta. Y nos vamos a esta otra ahora, al Nikkei. Gráficos semanales.
estamos viendo que solamente la acción del precio de hoy nos ha llevado a niveles del 2007, ¿vale? Ya sabíamos que estábamos en el dólar yen desde que superamos, perdón, en el Nikkei, ¿vale? Desde que se superó los 14.000 puntos, pues como suelo yo denominar a todos los subyacentes que están por encima de la crisis financiera, ¿vale? Desde hace ya tiempo, desde que empezamos con los Aemonics. Pero es la primera vez que estamos ya en niveles cercanos al 2007. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Esta es la acción del precio que hemos tenido hoy en gráficos diarios, ¿vale? Y aquí están en H1. Fijaros que desde que ha salido la noticia a través de Kuroda, no hemos tenido más que máximos crecientes. Bien, vamos a ver otro gráfico. Y es, fijaros cómo el S&P también, después de la recuperación que ha tenido en estas 2 semanas, vamos a poner un gráfico semanal para verlo más claro. ¿Os acordáis de este pedazo martillo? ¿Os acordáis de esta super caída? Más o menos era la época también del ébola, el VIX en máximos. Y cómo se ha recuperado de una forma increíble. Tan increíble que encima ha testeado de nuevo nuevos máximos. ¿Vale? Por encima del 2000. S&P. Hasta el IBEX, que en gráficos semanales vemos que se está recuperando. Si lo vemos con mayor detalle en gráficos diarios, pues vemos que se encuentra por encima de los 10.400, rompiendo la zona de resistencia semanal, ¿vale? Y dándole vía libre, pues para, ¿por qué no?, alcanzar cotas pues cercanas a los 11.000, ¿vale? El camino está, la verdad, bastante despejadito. Una vez que ha roto esa zona de resistencia, se encuentra de nuevo, además, por encima de la resistencia de la directriz principal que teníamos dibujada aquí en gráficos semanales, ¿vale? Ahora mismo está actuando un poco entre resistencia y apoyándose por encima. En gráficos semanales parece que es resistencia, pero si hacemos un poquito de zoom y nos vamos a gráficos diarios, vemos que está un poco por encima, ¿vale? Y, muy importante, el VIX. Como de los puntos máximos que tuvimos sobre la zona del 25, recordad también, al igual que en el S&P hace 2 semanas, fue un jueves, viernes, ¿recordáis? Cuando tuvimos también pánico en los mercados, muy influenciado también por el tema del ébola, ¿recordáis? Cuando se vieron que había 2 casos más de contagio en Estados Unidos. En España también aparentemente un montón de personas entraron en observación, fueron unos días un poco de pánico, VIX en niveles de 25 y caídas en el S&P y demás índices. Bueno, pues vemos cómo le ha sentado bastante bien también la intervención del BOK, del Banco Central de Japón, al VIX y está ya muy cerquita de niveles del 15, ¿vale? 15,85 en estos momentos. ¿Vamos? Bien, bueno, por lo tanto vemos que ha sido una acción global. La acción que ha realizado hoy Kuroda ha sido global y ha afectado absolutamente a todos los mercados, bueno, casi todos los mercados subyacentes, índices con los cuales también miramos el riesgo, el pánico, y ha sido un efecto global. ¿Por qué es este efecto global? Pues porque produce 2 cosas. La, quizás, recuperación de Japón, punto número 1. Eso siempre quita tensión en los mercados. Punto número 2. Vuelve a cambiar las reglas de juego. Bueno, cambiar no, pero acelerarlas. De la guerra de divisas, por llamarla de alguna manera. ¿Vale? En cuanto a las devaluaciones de los bancos centrales. Número 3. Vuelve a poner un potencial ganador, que es el dólar estadounidense, encima de la mesa. Por 2 motivos, como hemos hablado esta mañana. Uno, el que tuvimos este mismo miércoles, en el cual la reunión que tuvimos el miércoles de la Fed fue más hawkish de lo esperado. ¿Vale? Con lo cual, en un momento dado,
le da cierto margen de revalorización al dólar estadounidense. Y luego, además, punto número 2, por la acción indirecta que estamos teniendo en la venta masiva de dólares, de yenes. Esa venta masiva de yenes, ¿contra qué par se está realizando principalmente? Contra el dólar estadounidense. Por tanto, quien se revaloriza es el dólar estadounidense. ¿Vale? Bien, fantástico. Bien, vamos a ver qué ha sucedido en esa reunión de Kuroda, ¿vale? Bien, se ha anunciado que se acelerará entre 10 y 20 billones de yenes. ¿Eso cuánto es? Pues unos 71.000 millones de euros, el ritmo anual al que pretende incrementar la base monetaria, ¿vale? Bien. ¿Por qué se realiza? Bueno, pues básicamente, como he comentado esta mañana y os he estado comentando a lo largo de la semana, la situación económica de Japón no es lo bien que debería de estar, sobre todo con un indicador que es que el consumo interno se ha frenado. ¿Vale? Fíjate que se está comprando un montón de iPhones en Japón, récord de venta de iPhones, pero parece ser que no es suficiente. ¿Vale? Consumo interno se ha frenado. Eso marca dos cosas diferentes, o es un indicador de dos cosas diferentes. Por un lado, sabéis que se han subido IVA e impuesto de sociedades por primera vez desde hace un montonazo de años en Japón. Parece ser que no ha sentado muy bien, la gente se ha retraído en las compras, pero ¿qué es lo que sucede? Que eso es lo último que quiere Japón que suceda. ¿Por qué está haciendo toda esta patraña? Pues lo está haciendo precisamente para fortalecer el estímulo, que suban los precios y que suba la inflación hasta ese nivel del 2%. Ese nivel del 2% que normalmente sirve siempre de referencia para todos los bancos centrales y del cual incluso el Banco Central Europeo también está preocupado. El miércoles vimos que la Reserva Federal no habló nada de la posible deflación o poca inflación del 1,5. No habló nada, no está preocupada por la poca inflación y no está llegando a límites del 2%. Pero sin embargo sabemos que el Banco Central de Japón y la zona euro están preocupados por una posible deflación. Esa deflación que en Japón además pues llevaría más de 20 años, ¿vale? Bien, bueno, hemos visto el recorrido que, bueno, al final hemos tenido una semana con un montón de cosas, ¿eh? ¿Vale? Ya hablamos el lunes que podíamos tener salsa y al final pues la hemos tenido. La verdad, las dos, fijaros cómo tenemos empalme de acciones del precio, entre venta de yenes esta noche y compra de dólares estadounidenses por la reunión de la Fed. Bien, vámonos ya de los índices, vamos a pasar a las divisas y vamos a ir viendo cómo estamos. Bien, estoy leyendo un poquito vuestros comentarios. Algunos, Juan Ramón está preguntando si en el IBEX podría suceder lo mismo que con AVEC. En vez de los Avemonics le podríamos llamar los Draginomics. Pues bueno, ahora se está, de hecho hoy en prensa nacional se está hablando mucho de eso también, ¿vale? De que esto podría dar alas a que el Banco Central Europeo siga impulsando el programa de compra de activos y que se copie un poquito de Japón, ¿vale? Ya lo veremos. Eso, si se cumple así, si se acelera los ABS o compras de activos por parte del Banco Central Europeo, pues está claro que todavía veríamos nuevos mínimos en cruces como el euro-dólar, ¿vale? Bien, vamos a empezar precisamente por este mismo, ahora mismo que lo acabamos de citar, el euro-dólar. Bien, hemos tocado escasamente durante el mediodía, la zona del 1,25. Sí que es cierto que la caída nos ha dejado figuras de candlestick de martillo
en zonas del 1.25, ¿vale? Ahí estamos en zona de suelo. Y cuidado que si se rompe este nivel, en gráficos diarios no lo vemos, nos tendríamos que ir a gráficos semanales para ver que esto ya lo hemos hablado todos estos días. De hecho, esta zona del 1.25 la tomábamos como referencia también, ¿os acordáis? El otro día, el miércoles, en el webinar de seguimiento de mercado antes de la reunión de la FED, en la cual proyectábamos el 1.25 como límite del movimiento posible para esta semana. Y estamos a viernes y ahí sigue manteniéndose. Recordad que os dije que si en la FED tuviéramos un carácter más hawkish de lo esperado, no pensaba que se podrían recorrer ese número de pips en los 2 días que quedaban antes de finalización de la semana y que niveles por debajo del 1.25, de haberlos, serían a partir de la semana que viene. Es cierto que todavía quedan, bueno, es que solamente queda media hora. Solo queda media hora para el cierre europeo, ¿vale? Con lo cual, sinceramente, no pienso que vayamos a tener hoy niveles por debajo del 1.25, ¿vale? Bien, si el 1.25 es roto, o bien hoy, o lo más probablemente la semana que viene, tenemos pues un camino bastante despejado hasta el 1.20. Y cuando digo bastante despejado, es que no tenemos zonas de swings intermedias y por lo tanto el precio podría recorrer un camino, pues la verdad, ¿qué es lo que podría hacer? A ver en el chat, esta pregunta la hice el miércoles antes de lo de la FED. ¿Qué podría suceder y dónde el precio podría parar desde el 1.25 hasta el 1.20? Efectivamente, dobles ceros, ¿vale? Dobles ceros. De doble cero a doble cero. Y tiro porque me toca, ¿vale? Sí, lo sé, que la proyección del 1.20 sería un triple cero incluso, ¿vale? Lo cual es una zona muy fuerte de soporte por ser triple cero en vez de doble cero y luego además, pues porque es soporte de la zona de junio del 2012, ¿vale? Bien. Está claro que si no aguanta el nivel del 1.20, tenemos otro que también fue en junio del 2010, que es el 1.1887, ¿vale? Este día que se produjo el mínimo, fue un viernes y yo estaba dando una conferencia en el Financial Congress en Bilbao y precisamente pues todo el mundo me estaba hablando de esto. En esos momentos todo el mundo decía que el precio iba a ir a paridad, ¿vale? Fijaros cómo se recuperó. Muy bien. Lo digo por esto mismo también, ¿vale? Aunque ahora tenemos un poco todos los fundamentales en contra, cuidado que esto puede darse la vuelta en cualquier momento. Recordar esa diapositiva tan brutal de Boris Schlossberg en Londres, en la feria bueno, en el evento de trading de la revista City AM, en la City. Los fundamentales te dicen dónde debería estar el precio. Los técnicos te dicen dónde está, ¿vale? Así que cuidado mucho ahora con elucubraciones, Quiero a todos siguiendo vuestro sistema de especulación. Aquí tenemos alguien en la sala que dice que según su sistema de especulación ha cogido hoy todo el movimiento del dólar yen. Pues fantástico, me alegro, ¿vale? Cada uno tiene que seguir el movimiento, las operaciones que le marcan su sistema y no dejarse influir porque ahora parezca que el dólar estadounidense se va a revalorizar, el yen se va a devaluar y el euro se va a devaluar. Eso es lo más previsible en cuanto a fundamentales. También lo más previsible era que en el 2012 el precio se fuera mucho más del 1.20, porque aparentemente
y hasta septiembre del 2012, bueno, agosto, cuando Mario Draghi salió a salvar la zona euro en Londres, justo antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, y dijo, I love Europe, y haré todo lo posible para sacar a Europa adelante. Voy a salvar Europa, ¿vale? Bien, cohetes artificiales, y su representación en septiembre y en octubre a través de las reuniones del Banco Central con más detalle de las medidas que iba a implantar, que solo le hizo falta anunciar que podría tener un arma de compra masiva de deuda si algún país lo solicitara. Ni siquiera llegó a intervenir, ¿recordáis? Toda esta subida que tuvimos aquí, estamos en euro-dólar, gráficos semanales, cómo pasa el tiempo, madre mía. Toda esta subida que tuvimos aquí en septiembre, que luego sinceramente marcó también las pautas de todas las subidas hasta el 1,40, pero bueno, sobre todo a corto plazo en septiembre, ¿vale? Fueron los Dragomonics, como estaba diciendo alguno de ellos, de alguno de vosotros hoy, ¿vale? Es decir, voy a salvar Europa, pero es que ni siquiera hubo intervención, solamente con el alivio de saber que el Banco Central Europeo, por primera vez, podría tener autoridad para no solo preocuparse de la inflación, sino también tener una política monetaria creativa al estilo de la que ha tenido Estados Unidos y Japón, lo cual es mucho más fácil porque es solo un gobierno, y aquí tenemos un lío. Alemania intentando limitar las acciones del Banco Central Europeo, Bundesbank diciendo céntrate solo en la inflación y cállate la boca. Los países miembros periféricos compra deuda, como está haciendo América, ¿vale? Bien, pues entonces llegó a una solución intermedia. Dijo, bueno, compraré deuda si el país me lo solicita, ¿vale? Entonces eso fue un cambio brutal de mentalidad, porque hasta entonces, hasta ese septiembre del 2012, no sabíamos si el Banco Central Europeo iba a salir. Lo único que teníamos un poco de historia anterior en el 2011 fueron las LTROs, pero era directo, eran subastas a banca, ¿vale? No era una ayuda en forma de compra de activos, en este caso deuda, hasta bonos de 10 años en un país. Era la primera vez que se iba a realizar, ¿vale? Bien, lo digo porque durante abril, mayo, junio, julio del 2012, aparentemente la zona euro se iba a desintegrar y todo el mundo estaba hablando de paridad, ¿vale? Y fijaros luego cómo se recuperó. Fijaros luego cómo se recuperó. Así que cada uno a su sistema, como resumen, ¿vale? Algunos estáis ahora diciendo lo mismo, que nos vamos a paridad otra vez. Ay, madre mía. Venga. Vale. Euro dólar, ya estamos viendo el panorama que tiene. La libra esterlina dólar, sin embargo, ha aguantado mejor el golpe. ¿Por qué? Pues porque sí que es cierto que el dólar estadounidense se revalorizó el miércoles después de la reunión de la Fed, pero hoy no ha habido tanta compra masiva de de libras contra el yen. ¿Vale? Con lo cual se ha quedado más estancado. Recordad que la divisa que más afecta cuando se va a intervenir contra el yen es el dólar estadounidense. ¿Vale? Euro-yen. Pues claro, también, al ser un cruce contra el propio yen, pues 250 pips de subida. Estamos en gráficos de H1, fijaros la verticalidad en la que nos encontramos. En gráficos diarios vemos que no estamos en un nivel tan fuerte como en el dólar yen. El dólar yen tiene muchísima más sobrecompra, estamos en niveles del 2007, etcétera, etcétera. Tanto en Nikkei como en dólar yen estamos en niveles del 2007, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero aún así estamos en una zona muy vertical y ya muy cerquita del 141.25, que es el máximo que tuvimos en septiembre, ¿vale? Dólar yen,
que es el principal representante de la acción del precio que estamos teniendo hoy en las divisas. Fijaos qué gráfico más bonito. ¿Eh? Qué chuli chuli. Los que estáis empezando diréis, vaya friki, vaya cantidad de frikis que hay por aquí. ¿Eh? Se ponen a ver el gráfico y dicen que qué bonito. Vaya pandilla de frikis. Bueno, ya te tocará. Ya te tocará cuando lleves unas cuantas semanas más o unos cuantos meses más. Bien. 110 perforado. El 110 que sabéis que lo teníamos como zona de resistencia. Desde septiembre perforado. Pero bueno, además de una forma increíble. Vámonos a gráficos semanales para ver que... Vamos a dejar un poquito menos de espacio aquí para que se vea mejor. No me deja coger la rayita. Ahí, ahora. Así, ¿vale? Para ver que nos encontramos en zonas del 2007. Esa zona del 110 era muy importante por dos cosas. Primero, máximo de 2 meses. Lo segundo, doble cero o triple cero. Y lo siguiente, muy cerquita, porque era una zona muy cercana, también rotura del swing anterior que teníamos desde el 2008, desde justo antes de la crisis financiera. ¿Vale? Recordáis que la crisis financiera empezó en septiembre, en julio y agosto en julio se marcó el techo en muchos de los pares. Recordar ese 1,60 tan famoso en el euro dólar. Ese fue el nivel de techo, ¿vale? 1,60. Julio. Aquí los niveles son anteriores, por lo tanto, ya desde septiembre habíamos alcanzado los niveles pre-crisis financiera, pero con un swing marcado es la primera vez, ¿vale? Con lo cual el dólar yen está rompiendo niveles, está disparado, lo vemos en este gráfico semanal. Ya desde la cuña, desde hace un par de meses que rompió, ya avisamos que podía ir directo hasta el 110, lo hizo. El pullback que vemos ahí, pues es el mismo que hemos estado viendo antes en el S&P, el por qué el VIX llegó hasta el 25, dando máximos niveles de riesgo en los mercados. Ahora está en el 12, como hemos visto antes, ¿vale? Todos los pullbacks que hemos estado viendo en los diferentes gráficos están relacionados con ese movimiento que tuvimos hace exactamente ahora 2 semanas, ¿vale? Entre el jueves y el viernes, que fueron miércoles, jueves y viernes, que se produjo ese pullback tan fuerte, ¿vale? Miércoles y jueves, el viernes se recuperó bastante. Bien, Aussie dólar, pues bueno, también el dólar estadounidense revalorizando y bajando el precio, pero sin, desde luego, nada que ver con la película del resto de los pares, porque sigue sin romper niveles, ¿vale? Por lo tanto, tampoco vamos a prestarle excesiva atención ahora. El dólar canadiense, hemos tenido noticias del Producto Interior Bruto este mediodía, que han sido una décima peor de lo esperados, con lo cual le ha dado también ahí cierta volatilidad. Y fijaros que tenemos una pared vertical también bastante fuerte en el dólar canadiense. Hemos roto zonas de resistencia de la última semana, últimos 10 días, pero bueno, tampoco es algo considerable, ¿vale? Bien, EuroCAD recuperándose después del doble suelo realizado. New Zealand dólar, pues un poco al igual que el Aussie dólar, ¿vale? Ahí viéndose reflejada la volatilidad del dólar estadounidense, pero sin romper nuevos niveles. Los niveles siguen siendo los de septiembre, ¿vale? Muy bien, bueno, pues básicamente esto es todo lo que tenemos esta semana. Comentaros que es mejor los que estáis en swing trading, que sé que sois muchos, que cuidadito, ¿vale? Y con esto os voy a fastidiar, lo sé, pero es que tenemos datos de China, ¿vale? Tenemos datos de China este sábado, con lo cual, con los mercados cerrados, vamos a tener una noticia que afecta a China, que por lo tanto afecta al dólar australiano. Es el manufacturing, nada más, es uno de los datos importantes, ¿vale? Producción industrial en China,
manufacturera, que es la principal industria del país. De momento, porque están diversificando los chinos en todo, como sabéis. ¿Vale? Ya no solo manufacturan, sino que también fabrican y diseñan. Y tienen proyectos también, pues de todo, desde armamento hasta espacial, etcétera, etcétera. Bien, vale. Pero bueno, de momento ahí tenemos la manufacturera. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues que cuidadito. Muchos de vosotros tendréis posiciones, porque además me lo estáis diciendo aquí en el chat, ¿vale? Y esta mañana hemos visto también algunos de vosotros, en beneficios, los que habéis pillado bien la tendencia. Así que ahí mi consejo es tomar beneficios parciales en los momentos que consideréis o justo antes del cierre o en el toque de algún soporte de los que hemos estado viendo hoy, ¿vale? Soporte o resistencia, dependiendo en qué par estéis. Y dejar el resto. A ver, tampoco espero un gap muy grande de producirse este fin de semana, pero como sé que mucha gente esta semana estáis en tendencial, hoy es más importante que otras semanas para comunicarlo, ¿vale? Luego ya cada uno que haga lo que quiera, pero recordar que si el fin de semana tenemos una sorpresa, o bien por esta noticia macro, tenemos más probabilidades, o por cualquier otra cosa, pues el lunes se puede producir un gap. Y si se produce un gap, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que nuestro stop no se ejecuta donde queremos, sino al siguiente precio disponible. ¿Vale? Muy bien, chicos. Pues un abrazo muy grande a todos y nada, nos vemos de nuevo, ¿vale? Un abrazo grande y recordad que paséis buen fin de semana. A descansar, hemos tenido una semana, la verdad, con muchos movimientos, hemos aprendido un montonazo de cosas esta semana. Hemos aprendido de técnicos, por supuesto, como siempre, pero hemos aprendido un montón también de análisis fundamental, con esas dos reuniones de los bancos centrales que, bueno, pues nos han dado para aprender un montón de macroeconomía, de por qué los bancos centrales reaccionan de una manera o de otra, las implicaciones que eso está teniendo en esta guerra entre unos bancos y otros, en la devaluación de sus pares. ¿Vale? Así que un abrazo y nos vemos. Hasta ahora.